Seguimos con el tema de transferencia de materia, seguimos con el equilibrio líquido-vapor y en este caso vamos a ver una operación unitaria donde el objetivo es separar el componente más volátil lo más puro posible y un componente más pesado también lo más puro posible. Para ello vamos a utilizar destilaciones simples que están en serie, pero con líquidos y vapores en contracorriente. Esta operación se llama rectificación y la vamos a aplicar a mezclas binarias. Lo primero que vamos a hacer, según los objetivos que hay en todos los temas, pues es conocer esta operación de separación, diseñar columnas de rectificación y luego pues resolver problemas. ¿Qué es la rectificación de mezclas binarias? Pues como ya he dicho en la introducción, es poner varios destiladores en serie de tal forma que el líquido se vaya empobreciendo en el componente más volátil y el vapor se vaya enriqueciendo. Si nosotros observamos el gráfico temperatura-composiciones, para un equilibrio líquido-vapor, cuanto mayor sea la temperatura, significa que estamos más cerca del componente más pesado. Por lo tanto, tanto líquido como vapor en equilibrio son más pobres. Conforme vamos bajando la temperatura de operación, vamos consiguiendo equilibrios líquido-vapor más ricos en el componente más volátil. Pero claro, esto tiene un inconveniente. Si nosotros enriquecemos el vapor, pero también enriquecemos los líquidos. Entonces el objetivo de esta operación es enriquecer los vapores, pero empobreciendo los líquidos. O sea, recuperar ese componente más volátil que se va con los líquidos. Por lo tanto, lo que es la rectificación es una operación con reflujo, donde solamente hay dos corrientes que abandonan el sistema. Una corriente de destilado, rica en componente más volátil, y una corriente de residuo, pobre en componente más volátil. Aquí tenemos un esquema para 3 destiladores en serie, donde en el primer destilador alimentamos y también calentamos. Este vapor pasa al segundo destilador de alimento, el vapor del segundo pasa al tercero de alimento. Del tercero el vapor que sale se condensa, parte se saca como destilado y parte se recircula, que es una corriente de reflujo. El líquido pues pasa de este tercer destilador al segundo, los líquidos del segundo pasan al primero. Bueno, pues en rectificación esto se denomina, donde está la calefacción, la caldera, y luego pues simplemente son etapas de destilación o platos de destilación, como veremos más adelante. Si observamos, la corriente de vapor va hacia la derecha, mientras la corriente de líquido circula hacia la izquierda. O sea, están en contracorriente. Si esto nosotros lo girásemos ahora 90 grados hacia la izquierda, el calderín quedaría abajo, arriba estaría la etapa 1 y arriba estaría la etapa 2 y luego encima estaría el condensador y el divisor. Pues esto sería básicamente una columna de rectificación. Lo que pasa es que la alimentación en este caso se está realizando en la caldera y por lo tanto el líquido que sale de la caldera será de composición muy parecida a la alimentación, aunque el destilado sí sea muy rico en componentes más volátiles. Pues la agrupación de estas etapas de equilibrio es lo que se llama columna de rectificación. Aquí tenemos una columna de rectificación donde el calderín lo tenemos abajo, donde estamos haciendo la alimentación, damos también calor a ese sistema para producir la ebullición y donde vamos sacando el producto de cola que tendrá una composición pues muy parecida a la de la alimentación. Y en la columna, las diferentes etapas de equilibrio, pues tendremos un vapor que va ascendiendo y se va enriqueciendo en el componente más volátil,
y un reflujo o un líquido que va descendiendo y se va empobreciendo en ese componente más volátil. Y arriba pues tendremos el condensador y el divisor. Un ejemplo de una etapa de equilibrio en una columna de rectificación, porque aquí hemos hablado de etapas de equilibrio o destiladores simples. Pues un ejemplo de una etapa de equilibrio es este que aquí se muestra. Esto se denomina plato o piso ideal en una columna de rectificación. Si observamos, este plato está perforado en el fondo de tal forma que permite subir a los gases, el vapor. Tiene una entrada del líquido que viene del plato superior. Este líquido descarga dentro del líquido de este plato, de tal forma que este plato está lleno de líquido, y este sería el tubo por que desciende el líquido al plato inferior. Como se observa, funciona mediante rebosadero. Entonces, dependiendo de qué posición tenga este tubo, pues habrá más o menos líquido en este plato. De esta forma, aquí, en este líquido que hay aquí, se pone en contacto el gas que va subiendo. Parte del componente más pesado que lleva este gas condensa y parte del componente más ligero que tiene este líquido se vaporiza. Y de esta forma se va enriqueciendo la corriente de vapor y se va empobreciendo la corriente de líquido. La corriente de líquido va cayendo y la corriente de gas va subiendo. Si el objetivo es que también el residuo final tenga la composición más baja posible en el componente más volátil, entonces la alimentación no se puede hacer directamente en el calderín. Hay que buscar un plato intermedio o un piso intermedio de tal forma que consigamos el enriquecimiento suficiente para el destilado y el empobrecimiento también suficiente para ese residuo. Entonces hablamos de un plato de alimentación, una zona de enriquecimiento del vapor que estará por encima de ese plato de alimentación, toda la parte alta de la columna, y una zona de agotamiento de los líquidos que estará en la parte baja de la columna. Aquí vemos ya de forma esquematizada el funcionamiento de los diferentes platos. Aquí se han dibujado 3 platos de equilibrio o 3 etapas de equilibrio. Como se observa, vienen numerados desde cabeza de columna hacia abajo, hacia el calderín. Entonces, este sería, pues, por ejemplo, un plato N-1, si este es el plato N y este es el plato N+1. Y las corrientes que hay internas entre cada uno de los platos, cada una de las etapas, pues la corriente de líquido, pues esta viene del plato superior, por lo tanto sería Ln-2 porque entra al plato N-1, y la corriente de vapor que sale del plato N-1, pues Vn-1 y su composición pues In-1. Para el plato N, pues entra el líquido que cae del plato N-1 y sube el vapor que sale de este plato N. Y exactamente igual, cuando este plato N, el líquido que sale de él, pues sería L sub N, y el vapor que le entra, pues del plato que hay inferior, que es el N+1. Esto, si nos vamos ya al diagrama de temperatura-composiciones, vemos que en la fase vapor se va enriqueciendo, por lo tanto las composiciones se van incrementando en el componente más volátil, mientras que la fase líquida se va empobreciendo en ese componente más volátil. Este sería entonces la secuencia, y esto sería para el plato N, que están en equilibrio, X sub N e Y sub N, o sea, X sub N e Y sub N son las dos corrientes de salida, y L sub N, L sub N-1, que sería la corriente líquida de entrada con una composición XN-1, que sería esta. Por lo tanto, aquí se empobrece el líquido. E Y sub N+1, que es la que viene en el plato inferior, tendría esta composición y se enriquece.
sea, esta sería la operación en cada uno de estos platos. De tal forma que al final obtenemos un vapor que luego se condensa y un destilado muy rico en componente más volátil y un líquido que se saca del calderín que sería muy pobre en ese componente más volátil. Vamos a hablar ahora del concepto de plato ideal. Seguimos hablando del plato N de la columna de rectificación, sería este. Las corrientes de entrada pues sería la de líquido del plato superior, Ln-1, con una composición Xn-1. La de vapor del plato inferior, Vn+1, con una composición I sub n+1. Y las corrientes de equilibrio, que son las que salen de este plato, que sería L sub n con una composición X sub n y V sub n con una composición I sub n. Se va a suponer que es un plato ideal y por lo tanto X sub n y V sub n están en equilibrio. Y se supone, pues claro, que cada una de las corrientes está a su temperatura de burbuja o a su temperatura de rocío, dependiendo sea líquido o sea vapor. Se supone que parte del vapor que asciende condensa porque parte del líquido que desciende se vaporiza. O sea, se produce entonces en el plato una transferencia de materia, porque hay intercambio de moles entre líquido y vapor y consiguientemente una transferencia de energía. Si hacemos el balance de materia a este plato N, tenemos dos corrientes de entrada y dos corrientes de salida. Entonces el balance total pues sería las corrientes de entrada son igual a las corrientes de salida. Y al componente más volátil, pues las corrientes de entrada por sus composiciones es igual a las corrientes de salida por sus composiciones. Entonces vamos a realizar ya el cálculo en una columna de rectificación. Vamos a suponer que estamos alimentando F moles o kilomoles hora con una composición X sub F en un plato pues, intermedio de la columna, o sea, el plato de alimentación. Habrá una zona de enriquecimiento donde el vapor se va enriqueciendo en el componente más volátil, pero de esta zona de enriquecimiento solamente sale una corriente, que es el producto de cabeza, que es el destilado. Y de esta columna, en la zona ya de agotamiento, únicamente sale un residuo, que es el producto de cola. Cada uno tiene sus composiciones. O sea, si observamos en general la columna, solamente hay una corriente de entrada y dos corrientes de salida. Si hacemos el balance de la columna, pues F igual a D más R, siendo D el destilado y R el producto de cola, el residuo. Y el componente más volátil, pues igual. Podemos despejar ahora o bien con respecto de D o bien con respecto de R, de tal forma que si reordenamos podemos obtener la relación fracción del alimento que sostiene como destilado es igual a las composiciones del alimento y las composiciones de destilado y la composición de residuos. O sea, solo depende de estas composiciones y para el residuo, fracción de alimento que sostiene como residuo, pues exactamente igual. ¿Qué implica esto? Pues que estas ecuaciones son independientes de las corrientes internas de la columna. Bueno, vamos entonces ahora a hacer un balance a la zona de enriquecimiento entre el plato N y el tope de la columna. Sería este caso. En el plato N entra el vapor del plato inferior, sería V sub n más 1, y sale el líquido L sub n. Y del tope de la columna únicamente sale el destilado. Por lo tanto, el balance es inmediato, tanto el balance total como el componente más volátil. El destilado pues será igual al vapor que sube menos el líquido que se retorna, que es el reflujo. Entonces, el destilado es igual a V sub n más 1 menos L sub n. Y el flujo neto de componente más volátil, como se observa, D por X sub D es una constante.
Eso en toda la zona, el flujo neto es constante. Si hacemos exactamente a la zona de agotamiento, desde el plato M hasta el calderín, al plato M entrará el líquido del plato superior y sale el vapor de este plato. Por lo tanto, tenemos una corriente de entrada, dos corrientes de salida. Si hacemos el balance, pues L sub M menos 1 es igual a R más V sub M, y exactamente igual al componente más volátil. En este caso, ese residuo pues será igual al líquido que desciende menos el vapor que va ascendiendo. Y en este caso, exactamente igual que para la zona de enriquecimiento, el flujo neto de componente más volátil también es constante. Ya si despejamos, pues el I sub n más 1 y el I sub m de la zona de enriquecimiento y de la zona de agotamiento, pues obtenemos que I sub n más 1 es igual a esta expresión e I sub m es igual a esta otra expresión. Estas dos son las líneas de operación, una de la zona de enriquecimiento y otra de la zona de agotamiento. Estas líneas serán rectas cuando las corrientes sean constantes. Y ahora, ya que hemos hecho los balances a la columna y a la zona de agotamiento y a la zona de enriquecimiento, vamos a ver el método de McKay-Thiele.